Pues muy buenas tardes. Voy a presentar al doctor Esteban Sánchez. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Economía de la Empresa y maestría en Mercados Financieros, ambos por la Universidad Autónoma de Madrid. Formado recientemente en Transformación Digital por el MIT Sloan School of Management y en Finanzas Sostenibles por la AFI Escuela de Finanzas. Acumula cerca de 30 años de experiencia en el ámbito de la gestión bancaria, economista colegiado en Madrid y socio de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas y del Club de Gestión de Riesgos de España. Socio de Analistas Financieros Internacionales desde 2002 y miembro de su comisión ejecutiva. Actualmente es el director del área de servicios financieros. Ha participado intensamente en el proceso de reestructuración del sector bancario español, consecuencia de la crisis financiera de los años 2007-2008. Es consejero de AFI, Escuela de Finanzas, miembro de su comité académico y codirector del Máster de Finanzas y diversos programas de desarrollo directivo en el ámbito de la gestión bancaria. Pues, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Pues lo primero, buenas tardes en México, buenas noches en Madrid. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Lamentablemente, por las razones que todos conocemos, esta comparecencia no se puede hacer en directo. Ya me gustaría estar en México, país al que le tengo gran cariño y gran admiración. Por esa misma razón, lo primero que quiero hacer es mandar un abrazo a todas aquellas personas que durante esta pandemia hayan tenido algún tipo de incidencia, algún tipo de percance familiar o cercano. Y desear que la pandemia pues, la podamos pasar lo más rápido y lo mejor posible. Aunque nos queda, como bien se ha dicho, nos queda mucho tiempo. Quería dar también las gracias a BARC Consulting, a dar las gracias al maestro Gustavo Varela por su amable invitación a participar en este congreso. Para mí es un placer estar ante una audiencia tan cualificada de licenciados, de futuros licenciados y de egresados de maestría o futuros egresados de maestría. Y por último, antes de iniciar la conferencia, también permítanme felicitar a la iniciativa de este congreso, porque en los tiempos en los que estamos viviendo es imprescindible fortalecer la capacitación de los profesionales que nos dedicamos a la economía, a las finanzas o a la banca. Y por último, pedir perdón si en el lenguaje que utilizo utilizo una forma de expresión más cercana a nuestra realidad de la gestión bancaria y en cualquier caso, yo creo que esta documentación que voy a presentar, que probablemente en alguno de sus puntos, alguna de sus hojas, sea muy pequeña para seguirla en esta conferencia, pues entiendo que está a disposición de todos los participantes y, por tanto, luego se va a poder consultar por los participantes. Bueno, el título de la conferencia es ¿Está Basilea III suficientemente preparada para esta crisis? Bueno, pues es lo que vamos a tratar de resolver. No voy a anticipar mi conclusión, pero probablemente esté en la mente de todos los asistentes. Antes de nada, déjenme asegurarme de que todos estamos en la misma página cuando hablamos de Basilea III. Como todos ustedes saben, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es un organismo internacional encargado de emitir recomendaciones sobre la regulación prudencial de los bancos y, en particular, su solvencia. No es un organismo que emite normas de obligado cumplimiento, sino que son los países asistentes a este comité los que se comprometen a incorporar dentro de su legislación aquellas recomendaciones que piensan que puede mejorar, fortalecer, robustecer su sector financiero, su sector bancario y, en particular, la estabilidad financiera. Es un comité que, aunque se reúne en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, no forma parte del Banco de Pagos de Basilea, sino que es un comité
al margen, aparte de este comité. Como todos ustedes saben, el Banco de Pagos Internacional de Basilea en este momento está dirigido por su antiguo gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea precisamente está presidido en este momento por el gobernador del Banco de España. Pero esto es Basilea, este es el Comité de Supervisión de Bancaria de Basilea. Muchas veces utilizamos exclusivamente la sigla, la palabra Basilea o incluso las siglas BIS, aunque realmente nos estamos refiriendo al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. ¿Y qué es Basilea III? Pues Basilea III es la continuación de Basilea II y de Basilea I, ¿no? Como su propio nombre, como sus propios números indican. ¿Qué fue Basilea I? Pues Basilea I fue un hito en la regulación prudencial. Fue la primera vez en la que después de una serie de crisis económicas con impacto importante en el sector bancario, fue la primera vez que se definió un límite al apalancamiento bancario. Basilea I, de forma sencilla, lo que pretendía era limitar el crecimiento del balance bancario, limitarlo a la disposición de un capital expresado en términos de riesgo. A ese Basilea I continuó un Basilea II que introdujo novedades importantes respecto a Basilea I, fundamentalmente en lo que es el perfil de riesgo de las entidades. El objeto de Basilea II era adaptar esos límites de capital a el perfil particular de cada una de las entidades, hacer la regulación de capital más sensible al perfil particular de cada una de las entidades. ¿Pero qué es Basilea III? Pues Basilea III, al igual que Basilea I, surge de una crisis muy importante. Y este Basilea III introduce un cambio completamente en el paradigma de lo que es la normativa prudencial o la normativa de solvencia. Si con Basilea I y II lo que se pretendía es tener un esquema de absorción de pérdidas, con Basilea III lo que pretendemos es fortalecer la estabilidad financiera local, nacional y la estabilidad financiera internacional. Y esto es muy importante porque es lo que define una serie de normas muy importantes, numerosas, en términos de páginas podríamos decir que frente a Basilea I, que podría tener el entorno de 100 páginas, 150, 200 páginas, Basilea II podría tener en torno de 2.000 páginas, estamos hablando de Basilea III y la normativa asociada a Basilea III, que podría estar en este momento rondando las 200 o 300.000 páginas. Eso nos lleva a darnos cuenta de la importancia que ha supuesto Basilea III dentro de la normativa internacional prudencial. Si pasamos a la siguiente página, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base de esta normativa que se emite con Basilea III? Pues lo primero que hay que hacer es tratar de identificar qué debilidades tenían las entidades que más sufrieron durante la crisis financiera de 2007-2008. Yo en esta hoja y en la siguiente he tratado de resumir las debilidades en tres ámbitos: el de la gestión de riesgos y de capital, el de la gobernanza y el del marco institucional. Dentro de las debilidades en la gestión de riesgos y capital, las más significativas desde mi punto de vista tenían que ver con una insuficiencia cantidad de capital en relación con la tipología de los riesgos que las entidades estaban asumiendo, un exceso de instrumentos híbridos, lo que se conocía como acciones preferentes o deuda subordinada, que no fueron capaces de absorber pérdidas, no tenían la calidad en el capital suficiente para absorber pérdidas. De hecho, muchos de estos instrumentos híbridos estaban vendidos a lo que llamamos clientes de banca minorista y que, por tanto, no entendían que esos instrumentos en una crisis podían llegar a perderse, podían llegar a ser objeto de compensación de las pérdidas que las entidades estaban teniendo. Otro de los aspectos muy importantes tiene que ver con la infravaloración de riesgos, mucho de ello relacionado con la innovación financiera, el riesgo de modelo que introducía la volatilidad elevada en los activos ponderados por riesgo, el desconocimiento de impactos
de los impactos sobre la cuenta de resultados y sobre la solvencia de los riesgos no financieros y los riesgos transversales, la vulnerabilidad a la prociclicidad del negocio bancario. Todos sabemos que el negocio bancario es un negocio excesivamente procíclico. La creación de burbujas, consecuencia de un crecimiento de la economía en algunas geografías basada fundamentalmente sobre el sector inmobiliario. Un excesivo apalancamiento, en este sentido, medido no sobre activos ponderados por riesgo, sino sobre la exposición contable, y una insuficiencia u optimista gestión de la liquidez. En los años previos a la crisis financiera no había miedo de que la liquidez desapareciera. Era una cuestión puramente de precio. Si no se tenía liquidez, se salía al mercado y el mercado iba a facilitar liquidez de forma infinita. Eso vimos lamentablemente que no era así. En la siguiente página lo que podemos ver es las debilidades en el ámbito del gobierno corporativo, carencia de sistemas de control eficaces, de un gobierno corporativo débil e incentivos a la asunción de riesgos excesivos. Es decir, una falta de oficio en los administradores, en el directorio de las entidades bancarias. Una insuficiencia de información para que accionistas, inversores, clientes, proveedores, stakeholders pudieran valorar fielmente las entidades. Una carencia de modelos de gestión de capital y de perfil de riesgo. Fundamentalmente la administración, la gestión de las entidades estaba dirigida al volumen, a la calidad de resultados, pero nunca a la asociación entre ese volumen y resultados con el riesgo asumido. Pero también hubo debilidades muy importantes en el ámbito institucional y por lo menos en el caso europeo así lo vivimos. Y de ahí las grandes modificaciones que se han introducido dentro de la arquitectura institucional de la Unión Europea. Falta de normas prudenciales homogéneas. Cada país adoptaba esas recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en función de sus propios intereses. Por tanto, no había homogeneidad en el tratamiento de capital, la solvencia, desde luego, de los diferentes países. Unos recursos insuficientes, unos procesos de supervisión no suficientemente robustos para anticipar los problemas de la crisis, un vínculo entre el riesgo bancario y el riesgo soberano. Esto es muy interesante y en el caso europeo particularmente interesante porque es el origen de la normativa de recuperación y resolución de las entidades. En el inicio de la crisis del 2007-2008 son los estados los que tratan de fortalecer a las entidades bancarias, garantizándolas primero con instrumentos de fondeo y luego con instrumentos de capital. Para garantizar a las entidades se tenía que emitir deuda pública que ante la incertidumbre de los inversores internacionales compraban las propias entidades que estaban siendo garantizadas por el Estado, con lo cual se generaba un vínculo, un bucle diabólico que llamamos en su momento entre el riesgo soberano y el riesgo bancario. Esa mayor presión sobre las finanzas públicas por la emisión de deuda llevaba a una ralentización de la economía. También la propia banca asumiendo ese proceso de incertidumbre nos ha desaparecido la presentación en este momento. Eso es. La propia banca, por la incertidumbre, no prestaba suficientemente a las empresas y a los particulares, por tanto, generando una mayor presión sobre la actividad. Finalmente, es un vínculo entre el riesgo empresarial, el riesgo soberano y el riesgo bancario del que difícilmente se salía sin perjudicar a la economía. Y por último, también en esas debilidades institucionales, pues teníamos una debilidad en los esquemas de protección de los depositantes a través de los esquemas de garantía de depósitos. Bueno, pues estas son las debilidades más importantes con las que nos encontramos, con las que se encuentran los reguladores, los supervisores, para hacer frente a la resolución de una crisis. Y
Y esas debilidades son las que dan pie a una serie de modificaciones que hemos llamado de forma genérica Basilea III, que probablemente podamos ver ahora en un momento. En la siguiente página lo tenemos un poco más detallado. Un segundo, por favor. Sí. Bueno, eso es, ahí, eso es, perfecto. Bueno, pues una vez identificadas las debilidades, vinieron las respuestas. Lo que hemos llamado Basilea III y a lo que tratamos de dar respuesta con esta conferencia. Para una insuficiencia de la cantidad de capital, evidentemente, la respuesta es muy sencilla. Si no teníamos capital antes, lo que hay que hacer es dotar de mucho más capital. Y de ahí una serie de normas como la introducción de un colchón de conservación de capital, como un nuevo modelo para identificar grandes exposiciones y concentración de riesgos para limitar esas exposiciones y esa concentración de riesgos, unas prohibiciones al reparto de dividendos o la retribución variable en situaciones de debilidad, un incremento de la cantidad de capital también porque todos los ajustes que detraían capital se repartían en los diferentes niveles de capital. Bueno, ahora los vamos a hacer solamente en el capital de primera categoría, el Common Equity Tier 1. Para esos instrumentos híbridos que generaban una debilidad en la calidad, incrementar la calidad del capital, hacer que sea el capital y las reservas el elemento fundamental de las estructuras de capital, crear colchones de capital que vamos a cubrir con capital y reservas. En la infravaloración de riesgos, numerosas medidas que tenían que ver con consumo de capital, por ejemplo, en titulizaciones o securitizaciones, nuevos procedimientos de control para mejorar la gestión de los riesgos de negociación, reglas de validación de los modelos de las agencias de calificación, nuevas propuestas para el riesgo de interés en cartera no de negociación, límites a los riesgos, a los modelos internos, aunque esto está pendiente de desarrollo, incorporación de los riesgos financieros y los riesgos no financieros y los riesgos transversales en la estimación de los requerimientos de capital. En la siguiente página las debilidades de la vulnerabilidad, esa prociclicidad, el colchón anticíclico o el colchón contra riesgos sistémicos, mayores requisitos de capital para las entidades consideradas sistémicas. En el caso del excesivo apalancamiento, introducir un nuevo apalancamiento que además de las entidades sistémicas globales. Y para la gestión de, como estábamos viendo con el anterior, procedimiento de control, el monitoreo del riesgo de liquidez intradía, la introducción del ratio de liquidez a corto plazo, la introducción del ratio de liquidez a largo plazo, el llamado ratio Northern Rock, porque recordarán que la primera entidad que quebró en la crisis financiera fue la británica Northern Rock, una entidad dedicada a conceder hipotecas financiado con pagarés, fondeándose con pagarés, por lo tanto con un problema de liquidez estructural. Ese ratio NSFR, como veíamos antes con la maestra Blanca de Elena, ese ratio lo que pretende es asegurar que cuando hay préstamos a largo plazo existe una financiación a largo plazo también. La incorporación de un proceso de autoevaluación de la liquidez, para ser consciente de cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene la entidad en la gestión de la liquidez. En la siguiente página, ya para los aspectos que tienen que ver con el gobierno corporativo, la introducción del modelo de 3 líneas de defensa y la segregación de funciones, el fortalecimiento de las funciones de cumplimiento por normativo, el fortalecimiento de la capacitación de los directores y asimilados, nuevas estructuras de gobierno con comisiones, innumerables comisiones para tratar riesgos, para tratar nombramientos, para tratar remuneraciones, para tratar aspectos de auditoría que se especialicen
dependiendo del directorio en todas estas materias, la alineación de la política de retribuciones, para mejorar la información a los mercados, mucha mayor exigencia de información a través del informe que se emite al mercado, el informe de Pilar 3, mayor información en las cuentas anuales y para la carencia de los modelos, para resolver problemas en las carencias de los modelos de gestión de capital y perfil de riesgo, de nuevo fortalecer un informe de autoevaluación del capital que permita tomar conciencia de la exposición al riesgo y del perfil de riesgo de la entidad, especialmente en escenarios de tensión, gestionar la actividad en base a apetito al riesgo, pruebas de tensión periódicas, planificación del capital y asignación del capital en función de rentabilidad ajustada al riesgo o la introducción de las tasas de interés o del pricing ajustado al riesgo. En la página siguiente, para los aspectos institucionales, mucho mayor protagonismo del BIS, del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea o del Financial Stability Board, y en la unión bancaria la creación de una autoridad que emita normas de forma homogénea para toda Europa. Y en el caso de europeo, para resolver esa insuficiencia de recursos y la debilidad de los procesos de supervisión, la creación de un mecanismo único de supervisión, con nuevos modelos de supervisión, con la introducción de un objetivo de capital establecido por el supervisor para cada una de las entidades, pruebas de resistencia externas de forma bianual y la creación de un organismo para vigilar el riesgo sistémico. Y por último, para romper este vínculo riesgo bancario, riesgo soberano que hablábamos anteriormente, la creación de un mecanismo único de resolución, una institución en Europa paralela a lo que es el supervisor responsable de atender todos los procesos de recuperación y resolución de entidades, y un fondo de resolución también dirigido a apoyar las posibles necesidades de capital en procesos de resolución. Pero sobre todo, y lo más importante de cara a la estabilidad financiera, es la implantación de la recapitalización interna. Es decir, que no fueran los estados los responsables de la capitalización de las entidades, sino las propias entidades desde dentro, con instrumentos específicos, con deuda llamada no preferente, que en caso de pérdidas que fueran tan grandes como para consumir todo el capital de la entidad, esa deuda no preferente se convirtiera en capital y pudiera recapitalizar la entidad desde dentro, eliminando la posibilidad de que el Estado fuera el responsable de recapitalizar, de poner a flote estas entidades. Y por último, algo que todavía está en desarrollo es la posibilidad de que el riesgo soberano, los activos soberanos en balance de las entidades, pudieran incluso consumir capital. Y por último ya, en esta lista que he expuesto, para fortalecer ese esquema de garantía de depósitos, hacer un esquema de garantía de depósitos europeo. Bueno, este es un detalle y podría ser mucho más extenso de todas esas normas en las que se ha transformado Basilea III. En esta hoja dejo simplemente las 4 grandes epígrafes: el incremento del nivel de calidad y cantidad de capital, la mejora de la cobertura del riesgo, la limitación al apalancamiento bancario, la mejora de la liquidez y la limitación a la prociclicidad. En la siguiente página, lo que más me interesa comentar. Con Basilea I y con Basilea II estábamos en un esquema de absorción de pérdidas. Con Basilea III estamos en un esquema de recapitalización interna que lo que permite es fortalecer la estabilidad financiera. ¿Y cómo funciona? ¿Cuáles son los pilares de esta estabilidad financiera? ¿Qué es lo que introduce Basilea III respecto a lo que teníamos antes? Pues 3 grandes grupos de requerimientos o de cumplimientos normativos. El primero de ellos en los requerimientos de capital, que como sabemos se basan en cumplir con unos requerimientos mínimos, el llamado pilar 1, un pilar 2 de autoevaluación o revisión supervisora del capital y un pilar 3 de transparencia informativa. Hasta ahí era Basilea II. ¿Qué es lo que introduce Basilea III? Un ratio de apalancamiento. ¿Qué diferencia existe entre el ratio de capital tradicional y el ratio de apalancamiento? Pues en este segundo lo que va a medir es el capital respecto a
respecto al balance bancario, no respecto a los activos ponderados por riesgo, sino respecto al balance bancario. Con lo cual, lo que trata es de eliminar lo que se llama el riesgo de modelo. ¿Cuál es el problema de este ratio de apalancamiento? Que siendo una buena idea, el problema es que su calibración actual en un 3% o un 3% más un add-on de capital en el caso de entidades sistémicas no es suficiente para esos excesos de concesión de crédito que está en el origen de muchas de las crisis pasadas. En el segundo de los pilares de la estabilidad financiera tenemos los requerimientos de liquidez, los ratios que hemos mencionado anteriormente y la autoevaluación de la liquidez y la revisión del supervisor de la liquidez. Y por último, el tercer pilar y sobre todo el más importante de cara a la estabilidad financiera es la capacidad de absorción de pérdidas, pero sobre todo de recapitalización interna. Es decir, que en el caso de que el capital de una entidad desapareciera para compensar las pérdidas, fuera los tenedores de instrumentos de financiación, la llamada deuda no preferente, instrumentos que fondean la entidad, pero que tienen la capacidad de transformarse en capital para recapitalizar desde dentro, para evitar que sea el Estado el que entre en el salvamento de las entidades. Este es el cambio fundamental que introduce Basilea III respecto a los dos anteriores. De lo que se trata es de que en el caso de una entidad que tenga un volumen de pérdidas tan importante que lleve a consumir todo su capital absorbiendo, compensando esas pérdidas, no tocara los depósitos, pero pudiera abrir al día siguiente las oficinas para seguir concediendo crédito. Esto solamente se puede hacer si dentro del balance tenemos unos instrumentos que una vez que se ha consumido el capital se transforman en capital. Es la única manera de al día siguiente abrir las oficinas y seguir dando préstamos. Es la única forma de mantener la estabilidad financiera, y la estabilidad financiera en lo que consiste es en asegurar que el motor del coche, que es la economía, funciona. Puede ir más rápido, puede ir más lento, pero funciona en todo momento. Y esta es la gran novedad y es el gran avance que introduce Basilea III. En la siguiente página, eso es. En la siguiente página, ¿está Basilea III suficientemente preparada para la crisis? Pues el problema que tenemos, y esto es un cuadro que luego podrán ustedes consultar, es un cuadro facilitado por el propio Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, donde hace una revisión del grado de implantación de las normas. Como se puede ver en este cuadro y en la siguiente página, ni está implantado de forma completa ni está implantado de forma homogénea entre las diferentes geografías. Por tanto, si fuera esta crisis, la crisis consecuencia de la pandemia, exactamente igual que la crisis anterior, porque no podemos olvidar que todas estas normas que se emiten con Basilea III lo que persiguen es resolver una crisis como la que se produjo en el 2007-2008, si fuera exactamente igual, y eso es lo que no tenemos claro, que la crisis consecuencia de la pandemia sea exactamente igual que la anterior, si fuera exactamente igual, todavía ni en la implantación ni en la homogeneidad de la implantación habríamos finalizado. Con lo cual, el primer elemento es: no tenemos un Basilea III absolutamente implantado en las entidades de crédito, por tanto, para una crisis sobre las entidades de crédito tan significativa, tan importante, o al menos en el caso europeo, tan importante como fue la de 2007-2008, no tenemos implantado completamente todo este esquema de protección de la estabilidad financiera que es Basilea III. En cualquier caso, ¿esta crisis es igual a la anterior? Pues probablemente no lo es. No lo es porque es una crisis, primero, que no procede del sector bancario, como fue la crisis de 2007-2008. Recordemos que la crisis de 2007-2008 es la primera crisis que se produce a partir del sector bancario. En ningún momento de la historia anterior una crisis había surgido del sistema bancario. En este caso, la crisis procede de una pandemia, de un riesgo no financiero, de un riesgo estratégico, de un riesgo externo al sector bancario,
En el 2007-2008 la crisis tenía como centro el sector inmobiliario, fundamentalmente, el sector de la promoción, de la construcción, y poco a poco en el tiempo se fue trasladando al resto de sectores. En un periodo largo en el tiempo, suficientemente extenso en el tiempo. Sin embargo, esta crisis es una crisis que vamos a ver generalizada en todos los sectores y que además se va a producir de forma muy intensa, muy concentrada en muy poco tiempo. En la siguiente página lo que quería poner es, bueno, todas estas normas nos han llevado realmente a una capitalización de las entidades como perseguía el Comité de Supervisión Bancaria o como persiguen los reguladores nacionales a la hora de adoptar las normas de Basilea III. Pues como pueden ver, en general, sí, en general el capital pues de las entidades bancarias ha podido crecer en torno al 30-40% superior a aquel volumen de capital con lo que se enfrentó a la crisis de 2007-2008, tanto en términos de volumen como en términos de calidad. Por tanto, podríamos decir, sí, hay una mayor capacidad de absorción de pérdidas. En general, en casi todos los países. Bueno, ahí he puesto un recuadro que hace referencia a México, en el que no se ha producido un incremento de capital desde la introducción de Basilea III, pero en sus niveles de capital pues son superiores a otros países, incluso como puede ser España o como puede ser los propios Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, desde el punto de vista del capital, sí, parece que ha habido un reforzamiento en el capital. Desde el punto de vista de lo que es la capitalización bancaria, pues podríamos decir que los inversores, los mercados, están estimando que el sector bancario va a ser un gran sufridor de esta crisis. Por tanto, lo que es las valoraciones bursátiles han caído de manera muy significativa en estos últimos meses. En el caso español, que no aparece ahí, la valoración bancaria está por debajo del 50% de su valor en libros. Incluso hay entidades que valen en este momento no más del 20% de su valor en libros. Y eso lo que refleja es la estimación de cómo va a afectar la crisis de la COVID en las cuentas de resultados y en la rentabilidad bancaria. En la siguiente página, vamos a pasar, luego volveremos a esta. En la siguiente página, en la izquierda he puesto en relación a la crisis un gráfico que me parecía interesante del Fondo Monetario Internacional, donde se puede observar que en los primeros trimestres del año 2020 el índice de condiciones financieras globales se ha debilitado mucho en todas las áreas geográficas. Esas barras hacia arriba lo que están representando es el empeoramiento de las condiciones financieras. Las condiciones financieras que recoge este índice fundamentalmente tienen que ver con los costes de financiación externa de los países emergentes, en las valoraciones de las empresas, el precio de los hogares o los tipos de interés. Salvo los tipos de interés que han bajado como respuesta a la crisis en algunas geografías, como es el caso de Europa, ya estaban en terreno negativo, pero en otras que no lo estaban tanto han bajado y eso se podría entender como una mejora de las condiciones financieras. En el resto de los casos lo que vamos a percibir es un empeoramiento de las condiciones financieras. Por tanto, estamos hablando de una crisis generalizada, no localizada en una única zona geográfica, localizada en todo el mundo, que afecta tanto a empresas como familias y que lo hace de una forma muy intensa en un periodo muy corto de tiempo. Esto no es para lo que Basilea III estaba originalmente diseñado. En la siguiente página vamos a ver otro gráfico interesante, también del propio Fondo Monetario Internacional, donde también por diferentes geografías y por colores podemos observar que de abril a octubre de 2020, en general, hemos visto cómo han empeorado todos los sectores. El sector de riesgo soberano, los estados, las empresas no financieras, las familias, los bancos, las aseguradoras, la gestión de activos y otro tipo de instituciones financieras, poniendo de manifiesto de nuevo que estamos ante una crisis generalizada, intensa y no localizada en un único sector. Bueno, si pasamos un momento a la página anterior,
vamos a ver en el gráfico de la derecha cuál es la estimación que hace también el propio Fondo Monetario Internacional de cuál puede ser el impacto sobre el sector bancario. En esas barras en rojo y sobre un ejercicio de estrés que hace el Fondo Monetario Internacional, lo que vamos a ver es aquellas entidades que se sitúan con un capital, un Common Equity Tier 1, un capital ordinario de nivel 1, por debajo del 4,5%. 4,5% sería el mínimo que admite la regulación. ¿Cómo crece en el año, cómo crecería ese T, sería el año 2021 y el 22, cómo crece significativamente si la pandemia nos lleva a un escenario adverso, cómo crecería el impacto en las entidades de crédito. Por tanto, da la impresión de que bien porque no se habían finalizado la aplicación, la implantación de las recomendaciones de Basilea III, bien porque esta crisis es diferente a aquella que dio lugar a todas estas modificaciones de Basilea III, da la impresión de que el sector bancario de nuevo va a ser un gran sufridor de esta crisis. De ahí, y pasamos hacia atrás un momento, de ahí que junto con esa cantidad de normas de las que hemos estado hablando, lo que estemos viendo es que los diferentes estados o las diferentes, en el caso de Europa, en la Unión Europea, han tenido que introducir medidas adicionales de apoyo tanto al sector bancario como al sector familias. Aquí lo que estoy es reflejando en 4 grandes grupos las medidas de apoyo, las que tienen que ver con exenciones temporales de los requerimientos de liquidez o los requerimientos de cumplimiento de algunos colchones de capital, exenciones en medidas contables para no aplicar con toda su intensidad la NIF 9, la Norma Internacional de Información Financiera 9, la IFRS 9, para permitir que el incremento significativo del riesgo consecuencia de la pandemia no se traslade a deslizamientos entre los diferentes stages, los diferentes niveles de registro de los asuntos, de las operaciones, avales y moratorias concedidas por los estados a las empresas y a las familias para asegurar el crédito bancario. Sin estos avales, las políticas de riesgo se hubieran hecho tan conservadoras que no se hubiera concedido probablemente ante el incremento del riesgo, ante el incremento de la incertidumbre, no se hubiera concedido préstamos y, por tanto, hubiéramos entrado en un bucle similar al que entramos en su momento entre el Estado y la banca. En este caso, hubiéramos entrado entre la actividad económica y la banca. Y, por último, innumerables medidas monetarias aplicadas desde los bancos centrales también en apoyo de las necesidades de liquidez de las entidades. Y estas medidas que yo he clasificado en 4 grandes grupos, si nos vamos a la última hoja, vamos a ver que eso es. Y con esta ya acabamos. Vamos a ver que también por geografías en los diferentes países han introducido esas medidas adicionales, no solamente medidas prudenciales, no solo medidas de solvencia, sino otro tipo de medidas que han sido imprescindibles para tratar de sortear este inicio de la crisis en el que estamos viviendo. Por tanto, si a la pregunta, ¿es Basilea III suficiente para enfrentarnos a esta crisis? Pues la contestación es, Basilea III no está suficientemente implantado, por tanto, no tiene capacidad de ayudar o de compensar todos los efectos de la crisis. Por otro lado, la crisis no es igual a aquella que generó todas estas recomendaciones convertidas en normas y, por tanto, son necesarias muchas otras medidas de apoyo desde los estados para poder resolver, apoyar el sector bancario y apoyar también el sector empresarial y familiar. Y con esto acabaría la conferencia y con gusto contestaría cualquier pregunta que quisieran hacer. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Quiero presentar al doctor José Antonio Alfaro. Él el objetivo es que él nos
ayude a hacer un intercambio de ideas con relación a los temas que ahorita usted nos acaba de exponer y realizar el intercambio de preguntas que pudieran tener los participantes. José Antonio, te dejo la palabra. Gracias, Esteban. Muchas gracias por el apoyo, por la colaboración con Bar Consulting, de tu parte y, por supuesto, de Analistas Financieros Internacionales, ¿verdad? AFI, ahora en México también, a través de la Escuela de Finanzas. AFI ha estado publicando varias conferencias y dando varias cápsulas, Esteban, sobre este tema del COVID. ¿Cómo ha manejado o qué diferencia ve entre el manejo que ha hecho pues tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España o los reguladores de España respecto a México? ¿Notas alguna diferencia o van de la mano, se están copiando? ¿Cómo sientes ese manejo? Vamos a ver, yo creo que a diferencia de la crisis anterior, en esta crisis ha habido una coordinación mucho más importante de las medidas de apoyo por parte de las diferentes geografías, de las diferentes jurisdicciones. En este sentido, yo creo que la respuesta ha sido muy rápida. En el caso europeo, tenemos que recordar que la crisis del 2007-2008 nace en esos años 2007 y 2008, y hasta el año 2012 el Banco Central Europeo no introduce toda su artillería para resolver los problemas. En este caso, esa respuesta coordinada por parte de todos los países se ha producido desde el primer momento, y ha sido una respuesta que ha sido liderada por estas instituciones internacionales, que son la Comisión, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que ha sido el Financial Stability Board, y que ha permitido que con variaciones pero mínimas entre países se hayan podido introducir medidas de apoyo a las familias, medidas de apoyo a las empresas, medidas de apoyo a los bancos. ¿Qué diferencias encuentro entre México y España? Probablemente es la misma diferencia que encuentro entre España y el resto de países. España ha utilizado de forma muy intensa, en un volumen muy importante, el programa de avales. Es ahí donde se ha diferenciado probablemente de cualquier otro país del mundo. El volumen del programa de avales que ha puesto en marcha el gobierno español es probablemente el mayor en términos relativos, no en términos de volumen absoluto, que lógicamente es en Estados Unidos de Norteamérica, sino en términos relativos el mayor del mundo. En el resto, yo creo que en México se están aplicando con muy buen criterio las medidas de moratorias, las medidas de apoyo empresarial y familiar, las medidas contables, de la misma manera que se están implantando en el resto. Yo creo que en este sentido podemos felicitarnos tanto en México como en España de haber reaccionado. Ahora bien, ¿son suficientes? Probablemente no lo sean. Ahí tenemos la capacidad del Estado de asumir esas deudas, la capacidad de las finanzas públicas de asumir las deudas es la que va a permitir mantener en el tiempo estas ayudas. En este sentido, pues otros países probablemente tienen unas finanzas públicas mucho mejores, ¿no? Y serán los que tengan que tomar el relevo, tirar del carro de la economía mundial para poder resolver el problema, cuando en países como el caso español se nos agote la munición que estamos utilizando en este momento. Muchas gracias. También otra de las dudas era, en los últimos 2 trimestres ya la banca se anticipó a crear reservas y de pronto algunos índices de capitalización pues se han visto disminuidos porque también las utilidades han bajado. ¿Qué horizonte le ves que pueda seguir pasando y si será suficiente con esas reservas preventivas? Porque ahora mismo, con tantos programas de diferimiento, pues no se sabe el verdadero número de morosidad, ¿verdad? De cuántos van a dejar de pagar. Claro. A ver, tengo que decir en cualquier caso que la caída en bolsa de la banca española se produce de forma anterior a la pandemia. Es cierto que con la pandemia se endurece, se profundiza mucho más en la caída de las valoraciones. Es decir, la banca española
era una banca con unos ratios de valoración muy pobres, derivada de una generación de resultados también muy pobre, consecuencia de unos tipos de interés en cero o negativo, que es el escenario en el que vivimos en la Unión Europea. Evidentemente, desde el primer momento, a pesar de las medidas de flexibilidad que han introducido las autoridades, de flexibilidad contable a la hora de registrar los impagados, los dudosos, a la hora de registrar el incremento significativo del riesgo, las entidades españolas, y en general eso lo hemos visto en el resto del mundo, las entidades con buen criterio hicieron reservas, provisiones alineadas con la dureza del escenario que se intuía. Esa dureza se ha mantenido en el primer trimestre, en el segundo y ha mejorado, se ha aligerado algo en el tercero, debido probablemente a que los meses de estivales no han sido malos, han sido buenos en el caso español. Pero no cabe duda de que el escenario que están viendo las entidades para el año 2021 es un escenario tremendamente complicado. La morosidad no ha surgido y no ha surgido gracias a esos programas de diferimiento, de moratoria, y no ha surgido gracias a los programas de avales, pero esos avales, esos préstamos que se han concedido con el aval del Estado, esos préstamos están ya llegando al momento en el que se van a tener que empezar a pagar, y las actividades no han podido recuperarse, las empresas no se han podido recuperar porque el impacto, salvo escasamente el mes de julio y agosto, el impacto sigue siendo muy, muy elevado. Por tanto, lo que se está haciendo es provisionando con una visión de un escenario económico muy complicado, que se materializará probablemente a partir del segundo o tercer trimestre de 2021, que en función de la gravedad podrá llegar hasta el 2022. Nosotros no somos tan optimistas como algún ponente anterior que hablaba solamente de 2021. Creemos que podría llegar hasta el primer semestre de 2022. Claro, todas estas estimaciones, que no solamente las están haciendo las entidades, sino las están haciendo los inversores, pues han penalizado la banca en bolsa. Claro que en estos últimos 2 días, con el anuncio de Pfizer de la vacuna, pues hemos visto un crecimiento de las valoraciones bursátiles de la banca especialmente muy intenso. Pero claro, después de una caída del 30 al 40%, subir un 10% es algo mínimo. Por el momento, tanto los inversores como las propias entidades están anticipando un año 2021 y probablemente 2022 en el que la cuenta de resultados, la rentabilidad, los ROEs que se presenten no lleguen a más allá del 1 o 2%. Muy bien, pues esperemos que así sea, ¿verdad? Que no brinque como en otras ocasiones. Por aquí un par de preguntas ya para finalizar, porque estamos cerca del tiempo. ¿Cómo crees que seguirá trabajando el Comité de Supervisión de Basilea para prevenir pues, crisis similares a la actual, que bueno, no había pasado en 100 años, como ya lo hemos oído? Y si hay algún posible adelanto a lo que le llaman post-Basilea, algunas medidas o regulaciones futuras, tanto por la crisis como en lo que ya estaba trabajando previamente el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Sí, a ver, yo creo que la medida estrella y más racional tiene que ver con esa recapitalización interna de la que estaba hablando. Creo que esto no es generalizado, no es una medida que es generalizada en el mundo. Es decir, sí lo tenemos en la Unión Europea, porque en la intensidad de la crisis de 2007-2008 en el sector bancario europeo en general, fue muy, muy elevada, y eso hizo que se introdujera esta normativa de recapitalización interna, pero eso no ha pasado en el resto de países. Y lo que seguimos viendo es unas exigencias de capital pues probablemente más elevadas que las que hasta ahora están. Si hubieran sido por los reguladores, los niveles de capital, las exigencias de capital hubieran sido mayores. Las exigencias de capital a través del capital supervisor. La normativa no se va a modificar. Tenemos un 8
más un colchón de conservación de capital del 2,5, que supone un 10,5 mínimo. Ese mínimo no se va a modificar, pero sí que estamos viendo que los supervisores están incrementando los requerimientos de lo que se llama capital supervisor. Cuando terminan los procesos de supervisión anuales, les piden a las entidades crecimientos del capital para hacer frente a los riesgos a los que se están exponiendo, crecimientos muy importantes. Y esos crecimientos tienen que ver no con el riesgo de crédito, sino con el riesgo, lo que yo he llamado antes los riesgos no financieros y riesgos transversales. Es decir, todos aquellos riesgos que podemos también catalogar como riesgos estratégicos, aquellos riesgos externos de los que no tenemos control, pero sí puede tener un impacto importante, y en este caso hemos visto como un riesgo sanitario se ha convertido en un riesgo de crédito muy importante, pero también tenemos un riesgo medioambiental que se puede convertir en un riesgo muy importante. Yo creo que las recomendaciones para el resto de países van a venir por la recapitalización interna, por el crecimiento del capital y por ser más conscientes de que esa necesidad de capital tiene que ver con episodios externos, no con el propio riesgo de crédito, sino con episodios externos no controlables, geopolíticos, atmosféricos, tecnológicos, a los que las entidades se están enfrentando en este momento y que desconocen cuál puede ser su valoración. Se empieza a ser consciente de que el riesgo tecnológico existe, de que el riesgo medioambiental existe, de que el riesgo sanitario existe, de que la geopolítica afecta, pero no tenemos claro en qué medida tenemos que tener capital para hacer frente a episodios consecuencia de estos riesgos. Y ahí es probablemente donde se vaya a hacer el énfasis después de esta crisis. De acuerdo, pues muchas gracias, Esteban, por esta excelente plática que nos has dado, esta conferencia magistral. Y solo te dejo para la siguiente sesión, por ahí has surgido la duda, si crees tú y los siguientes ponentes que estas medidas que han tomado los supervisores beneficiarán más a los usuarios de la banca o a las entidades financieras. No me lo contestes ahora, lo dejo para la siguiente mesa y para pasarle el micrófono a Gustavo y Eduardo, pero pues ahí queda la duda. ¿A quién está beneficiando más esas medidas, verdad? Muchas gracias, gusto en saludarte y hasta la próxima. Gracias, Gustavo. Gracias a Bar Consulting y a AFI por este apoyo. Que estén bien todos. Buenas tardes. Tu micrófono, Gustavo. Sí, muchísimas gracias por tu excelente presentación, Esteban. Agradecemos mucho todo lo que nos has aportado con relación a estos temas que son tan interesantes de Basilea, que pues ahorita toma matices tan importantes. Bueno, con esto damos finalización a esta conferencia. Nuevamente, gracias.